Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la proclamación del Evangelio, a rezar un poquito con la palabra de Dios. Eh, Hoy corresponde el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y dice así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la leía, la escuchaba con el corazón a esta lectura, y lo que me traía es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque la cuestión es que la ley se resume en esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos va a dejar bien en claro que ahí es donde voy a demostrar que verdaderamente lo amo a Él. Cuando soy capaz de salirme de mí misma para amar a mi prójimo. Y entonces da un ejemplo: ¿quién es mi prójimo? Jesús se lo explica con una parábola, con un relato de vida, una experiencia de vida de un hombre que fue asaltado y que de repente eh, deja bien en claro el Señor que no se trata de las vestiduras que llevamos, las que definen nuestra salvación, ni nuestro amor, ni nuestro cumplimiento de la ley, ni nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida en Él, nuestra fe en Él, sino que porque pasó un sacerdote, pero deja en claro el Señor que ese no era su prójimo. El levita tampoco. Eran conocedores de la ley, pero no la vivían, no la cumplían, no la vivían. Más que cumplir, vivir. Porque el cumplimiento es, siempre está cumplimiento mientras cumplo miento. O sea, es una cuestión ahí como un negocio, ¿no? Yo cumplo.
te doy esto, vos me das aquello. Vivir es la palabra. Cuando vivo los mandamientos, lo que Dios me envía a hacer, cuando lo vivo en mi corazón, porque le creo. Entonces, no se trata del título ni de la vestidura que lleve o investidura, no se trata de eso, se trata de cómo lo vivo en mi corazón, de cómo vivo en el campo, ¿no? Donde se cuecen las nueces, allí, cómo vivo mi vida. Resulta ser que la ley tiene que ver no con hacer algo siguiendo un mandato, sino que tiene que ver con el amor que ya vive en mí, que está en mí, que es un estado de mi alma. El que tuvo compasión y se comportó de acuerdo a esa compasión que sintió. O sea, fue mucho más allá de hacerlo en conciencia. Y me viene esta palabra, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Cuando sentís compasión, no te lleva ningún mandato, el único mandato es el del amor. Le estás obedeciendo a tu corazón, a tu conciencia también, a lo que sentís que debes hacer, que es lo correcto, que es lo bueno, que es incluso lo que te gustaría que otros hagan por vos. Si de repente alguien me asalta en el camino y me deja media muerta, qué bueno sería que en cambio de dejarme tirada, alguien venga y me socorra, me ayude y me brinde todos los cuidados que necesito para levantarme y seguir adelante en la vida. Eh, sentir compasión, amar, y eso es cumplir con la ley. Y eso en definitiva es lo que me lleva a la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Porque la pregunta inicial es, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde, ese camino está en la ley. ¿Qué lees en ella? Le dice. Y entonces él recurre al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo para preguntarnos hoy, en definitiva, un poquito esto, ¿no? A ver cómo ando en cuestión de amores, pero no en el amor de la novela, no en el amor, em, eh, bueno, me entienden, sino cómo ando de mi corazón, el estado de mi corazón. Eh, Estoy enamorada de este Dios que me ama tanto, infinitamente. ¿Cómo ando con Él, en mi vínculo con Él, en mi relación con Él? Porque de Él lo recibo todo y cuando me siento unida a Él en el amor, voy a tener todas las fuerzas que necesito para amar a mis hermanos de la misma forma. Una cosa que me pasó en estos días, por ejemplo, yo nunca vi al pueblo judío como los hermanos mayores en la fe. Nunca, porque siempre sentí el tema este de todavía no creen en Jesús. Sin embargo, en estos días, con todo esto que ha pasado, tan lamentable, tan horroroso, eh, me sentí atraída por ver cosas del pueblo de Israel, actuales, ¿no? Su cultura, sus lugares, su país, sus ciudades. Y no podía evitar emocionarme al verlo ¿cómo es? En videos en YouTube, de ver esos lugares, esas tierras tan hermosas por donde el Señor caminó, por donde el Señor estuvo.
y comprender que el Señor fue un judío. Y, y más allá de que ellos lo hayan rechazado y todo, sentía en mi corazón el amor entrañable que Dios le tiene a este pueblo, el pueblo que Él eligió. Y digo, qué tremenda esta historia, qué tremenda esta historia de amor, porque es una historia de amor de Dios con el hombre, formándose un pueblo, por eso es un pueblo teocrático, teo significa Dios. Entonces, un pueblo que ronda alrededor de Dios basándose en su fe. Se cimienta en la fe en este Dios que es el creador de todo lo que existe, como los escuchaba decir hoy. Aún, ¿cómo es? Eh, los que están a cargo de las sinagogas, no me acuerdo, bueno, estaba vestido como soldado y él decía, yo creo que el que ha creado todas las cosas está delante nuestro, nos defiende, nos protege. Y entonces estaba vestido de soldado con un arma en la mano, buscando defender a su pueblo, rescatar a los rehenes y toda la misión que tenían adelante, con todo el horror que ellos están viviendo. Pero lo decía esperanzado en el Dios que ha creado todo. Y fue como que de repente comencé a sentir una cosa diferente por este pueblo. El pueblo que Dios eligió, que más allá que lo haya rechazado a Jesús y que hasta que no se convierta en ese sentido, no podrá ver su gloria. Más allá de eso, es el pueblo de la predilección. Qué fuerte que fue ver a todo un pueblo que está formado y que responde por Dios y que responde a Dios. Y sentía en mi corazón ese deseo enorme de que encuentren a Jesús para que puedan encontrar la paz en sus tierras, en sus corazones, y termine toda acción bélica en sus tierras y en sus corazones. Y el tema del amor, ¿no? Hace un tiempo atrás también leía sobre qué es el ojo por ojo y el diente por diente. Antes, la costumbre anterior a esta ley, que es la ley del talión, eh, una, era de que si alguien le hacía un mal, el otro iba y le hacía un mal peor, mucho peor. Era como una manera de cobrarse esa deuda que el otro había contraído con él. Entonces aparece esta ley para equiparar las cosas, ojo por ojo, diente por diente, no más, sino igual. Y Jesús dijo, ni siquiera esta ley, ni siquiera esta ley. Entonces, ¿qué hizo? Se transformó en la víctima y se sacrificó por todos. Yo digo, nos tocará a nosotros también como iglesia, como hijos de Dios, tener que vivir la pasión para que el mundo vuelva a Dios, demostrar de esa manera el amor por todos, porque ese es el amor que Dios nos mostró, que siente por nosotros y que nos invitó a vivir, a seguir sus huellas, para que abrazando la cruz nos encontremos después con su gloria. Pasar su iglesia, sus hijos, por esa puerta, por la puerta de la cruz, así como lo hizo el Maestro.
¿Qué debo hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? ¿Qué lees en las Escrituras, podemos decir nosotros? ¿Qué lees en el Nuevo Testamento? Lo leo a Cristo, cuando Él resume todos los mandamientos en uno solo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Toda la ley quedó resumida en ese mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el Señor nos amó hasta dar la vida, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, con todo su ser. Qué caminito que cuesta tanto comprender, pero que estaría bueno que pudiéramos detenernos a meditar en cómo puedo vivir esta experiencia de amor, la experiencia de amor que da la vida, que ofrece su vida, que entrega su vida, como lo hizo Jesús, por amor. Esta meditación la ofrezco por el pueblo de Israel. Amén.